charla me toca hablar de hipertensión en el embarazo. Este es un grupo poblacional diferente en que tenemos que tener en cuenta algunos criterios diferentes a los de población general. Vamos a empezar con un caso clínico que vamos a resolver al final de la charla. Paciente de 32 años, primigesta, 16 semanas de embarazo, solamente antecedentes de hipercalciuria, medicada con hidroclorotiazida 25 miligramos por día, derivada por el obstetra porque la acaba de tomar en el consultorio 140-92, 138-92. Nosotros corroboramos y tiene cifras muy similares a estas. Laboratorio normal salvo la calciuria. Y las preguntas serían: ¿qué tipo de hipertensión es? Si es crónica o es gestacional, si la tratan o no la tratan, si le suspenden el diurético y si le dan aspirina. Esas son las preguntas que vamos a responder al final. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver un poquito de la generalidad de los estados hipertensivos, de preeclampsia, del manejo específico de la preeclampsia y de las estrategias nuevas terapéuticas que hay, de hipertensión crónica en el embarazo, de tratamiento de los estados hipertensivos en general, sobre todo drogas y metas, y vamos a resolver el caso clínico. Bueno, con respecto a la frecuencia de la hipertensión en el embarazo, se presenta en el 10 al 15% de los embarazos. En las últimas décadas han aumentado los estados hipertensivos en el embarazo, sobre todo en los países industrializados, relacionados probablemente con el estilo de vida de los pacientes y con la obesidad. Ha aumentado la preeclampsia un 25% en las últimas 2 décadas. Y la preeclampsia se presenta, que es una de las formas más severas de hipertensión en el embarazo, hasta en el 5% de los embarazos. En Argentina son responsables del 16% de las muertes maternas. Bueno, Rafa se adelantó, pero ¿cómo tomamos la presión arterial del nefrólogo? Y creo que lo dijo muy bien. La mayoría de las veces cometemos algún error, no tenemos al paciente tanto tiempo en el consultorio, solemos sostener el manguito para que no se abran los pacientes obesos. Bueno, y hacemos un montón de cosas espantosas. Cuando en realidad tenemos que tratar de tener precaución porque el diagnóstico va a llevar al tratamiento y por lo tanto la conducta debe ser adecuada. El 25 al 70% hay reportes que muestran que el 25 al 70% de los dispositivos que usamos o que usan los pacientes en el monitoreo en casa, en home blood pressure, no tienen la precisión necesaria que tienen que tener, no están homologados. O sea que el paciente comete también errores cuando se toma la presión arterial en casa y no solamente hay que enseñarle a tomarla, sino también que tenga un aparato que sea adecuado. ¿Cuáles son los valores normales de presión arterial en la paciente embarazada? Si ustedes recuerdan, el embarazo es un estado de vasodilatación, ¿sí? Se reduce la resistencia vascular periférica un 30%. Esa reducción de la resistencia vascular está acompañada de baja de la presión arterial. Esta baja de la presión arterial ocurre sobre todo en el primer y en el segundo trimestre, y después los valores en el tercer trimestre comienzan otra vez a subir hasta que al final del embarazo alcanzan los valores pregestacionales. Si ustedes se fijan acá, vamos a ver las presiones arteriales del segundo trimestre, que son las más bajas de todas, promedios diurnos de 115 más menos 8, 69 más menos 6, y durante la noche más bajo todavía, se mantiene el patrón Dipper. Y si lo vemos por trimestre, también en el segundo trimestre en que las presiones más bajas están. Y esto es importante porque cuando la paciente a nosotros nos llega en el primero o en el segundo trimestre, tenemos que recordar que la presión la tiene un poco más baja, pero por una cuestión fisiológica, y eso a veces puede enmascarar el diagnóstico de hipertensión arterial crónica. ¿Cómo se define hipertensión en el embarazo? Esta es la definición clásica de ACO, que es la Asociación de Obstetricia y Ginecología americana, y se define como presión sistólica igual o mayor a 140 mililitros de mercurio y diastólica igual o mayor a 90 mililitros de mercurio, separado por 4 horas, cosa que tampoco cumplimos. FAJO, por ejemplo, que es la Federación Argentina, habla de 15 minutos, me parece un poco más lógico. Y hipertensión severa igual o mayor a 160 de sistólica e igual o mayor a 110 de diastólica. Si ustedes se fijan, estas presiones arteriales están muy lejos de lo que veníamos hablando recién en la otra charla de los targets de presión arterial que buscamos en otros grupos de pacientes. O sea, todavía estamos con una definición clásica que no se ha modificado. Hay algunas sociedades, como la Sociedad de Nefrología Española,
que se anima a usar otras definiciones. Por ejemplo, fíjense, diastólica de más de 75 en el segundo trimestre y más de 85 en el tercer trimestre. Es decir, acompañando un poco más lo que ocurre fisiológicamente en el riñón durante el embarazo. Pero la clasificación que van a encontrar en todas las guías internacionales, la definición que van a encontrar es la de 140-90. Yo también me preguntaría por qué 140-90 si ya sabemos que la nueva clasificación de la American Heart Association habla de que ya hay hipertensión con valores de entre 130 y 139 sistólica y 80 y 89 diastólica. Es decir, ya se supone que hay que empezar a mirar un poquito la definición de hipertensión en el embarazo, porque está cambiando esta definición en todos los niveles poblacionales. Lo que pasa es que no hay estudios con 140-90, menos hay estudios todavía donde se incluya pacientes embarazadas que tienen presión arterial en estadio 1, como se llama ahora a este grupo poblacional. Este es un trabajo que en realidad era un trabajo que se hizo para ver si aspirina versus placebo reducía la incidencia de preeclampsia. Pero lo que hicieron los autores fue fijarse y comparar qué pasaba con las normotensas y qué pasaba con las pacientes en estadio 1 de hipertensión, que no eran consideradas hipertensas en ese estudio. En ese estudio las hipertensas eran las que tenían más de 140-90. Entonces, en un análisis secundario del estudio, cuando el estudio ya estaba terminado, agarraron a las normotensas y a las pacientes en estadio 1 de hipertensión y compararon qué pasaba con la preeclampsia y con el efecto que podía tener la aspirina en prevención de preeclampsia. Y lo que ellos encontraron fue esto. Estas son las pacientes normotensas y estas son las pacientes con 130, 139, 80, 89. En el grupo placebo, o sea, miren las barras negras, si ustedes dejan que evolucione normalmente y no le dan tratamiento, como no lo harían habitualmente, porque a este grupo de pacientes no le daríamos aspirina para prevenir preeclampsia, la preeclampsia aumenta. O sea, hay 2.49 veces más riesgo de tener preeclampsia si tengo estadio 1 de hipertensión. Ahora, si yo les doy aspirina, que son las barras blancas, grises, si yo le doy aspirina, a la normotensa no le hace nada, no le cambia el riesgo, tiene la misma cantidad de preeclampsia que tenía sin aspirina, pero fíjense cómo se reduce el riesgo de preeclampsia en las pacientes en estadio 1 de hipertensión a las que sí les doy aspirina. Hay un 40% de reducción de incidencia de preeclampsia. Entonces, este grupo de pacientes en estadio 1 de hipertensión, que no se consideran como hipertensas todavía en los trials que hay en embarazo, son pacientes para tener en cuenta. Conclusión, estos hallazgos enfatizan la importancia de reconocer el estadio 1 como un factor de riesgo aditivo en pacientes de alto riesgo para preeclampsia y el beneficio de la aspirina. Acá hablamos del beneficio de la aspirina, pero podríamos hablar del beneficio a lo mejor de otro tipo de terapeutas. ¿Cómo se clasifica la hipertensión en el embarazo? Por hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Este es un gráfico Manning-Home. Este es el embarazo, acá está marcada la semana 20, el parto y 12 semanas postparto. Ustedes recuerdan que hablamos de hipertensión gestacional, a toda hipertensión que aparece después de la semana 20, pero que desaparece antes de la semana 12 postparto. Sin proteinuria. Hipertensión no proteinuria. La preeclampsia tiene los mismos tiempos, después de la semana 20 desaparece dentro de las 12 semanas postparto, pero es la hipertensión que se acompaña de otros síntomas o signos que ya vamos a ver después, fundamentalmente la proteinuria. Y entre estas dos hay un overlap del 15 al 50%. ¿Qué significa? Que probablemente yo diagnostique al inicio una hipertensión gestacional que después en el transcurso del embarazo hace proteinuria o daño de órgano blanco y la termino recatalogando como una preeclampsia. Y esto ocurre sobre todo cuando las hipertensiones gestacionales empiezan antes de la semana 32. Y la hipertensión crónica que se puede presentar de tres formas. Paciente que ya antes del embarazo viene con hipertensión arterial, que por lo tanto después de semana 12 va a seguir con la presión alta o que está medicada ya antes de embarazarse. Las pacientes que empiezan durante el embarazo con presión arterial alta pero antes de la semana 20. Y las pacientes que empiezan o que diagnosticamos con hipertensión después de la semana 20 pero que pasada la semana 12 no regresa a valores normales. Acá puede estar lo que hablábamos antes de la hipertensión enmascarada. ¿Sí? Es decir, en los primeros trimestres del embarazo no detectamos la presión arterial,
elevada porque hay cambios fisiológicos que reducen la presión y después aparece la presión arterial más alta. La pregunta sería, ¿por qué semana 20? ¿Alguien sabe por qué semana 20? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no 25? ¿Pero por qué la semana 20 se eligió? Porque en la semana 20 se da un mayor cambio fisiológico en el embarazo. Por ahí tiene que ver, muy bien. Es decir, la placentación, se supone que todo lo que ocurre antes de que la placentación esté terminada es de la madre. Después que la placentación ya está terminada, ya es un problema del feto, de la placentación, del embarazo. Entonces, antes de semana 20 es hipertensión crónica, después de semana 20 es hipertensión gestacional o preeclampsia. Esto no es tan taxativo, porque en realidad los cambios a nivel placentario pueden ocurrir hasta la semana 21, semana 22, se han visto, hay estudios que demuestran esto. Entonces, lo de semana 20 lo tenemos que tomar como algo orientativo, ¿sí? Ustedes pueden tener una paciente que empieza o que le diagnostican ustedes hipertensión en semana 18 y después esa hipertensión desaparecer en la semana 12 y era una hipertensión gestacional, ¿sí? Lo mismo pasa con la semana 12 posparto. También tiene que ver con la fisiología, es decir, los cambios fisiológicos del embarazo demoran unos 3 meses en volver al basal. Por eso se toman 12 semanas. También es un valor que se ha puesto, no es algo que sea definitivo. Este estudio, por ejemplo, un estudio prospectivo, vio tiempo de resolución de hipertensión y de proteinuria en preeclampsia. Se supone que en la semana 12 tenían que estar todas normales. Y si ustedes se fijan, a los 3 meses posparto había hipertensión, a los 2 años posparto había hipertensión, y lo mismo pasa con la proteinuria. Y lo que vieron los autores fue que, ¿por qué se demoraba el tiempo de resolución? Ellos lo relacionaron, a la hipertensión la relacionaron con los valores máximos de sistólica que tuvo la paciente y con los valores máximos de diastólica. Cada 10 milímetros de mercurio que subía la presión arterial tenía un 60% más de tiempo para recuperar los valores normales. O sea, este tiempo de resolución aumentaba un 60%. Con la diastólica pasaba lo mismo. Cada 10 milímetros de mercurio de diastólica máxima que tenía la paciente, un 40% aumentaba el tiempo de resolución. Se iba a demorar un 40% más en resolver. Y con respecto a la proteinuria se vio que por cada gramo máximo de proteinuria diaria que tenía la paciente, había un aumento del tiempo de resolución del 16%. Después todas estas pacientes terminaron resolviendo su hipertensión y su proteinuria, pero no cumpliendo la semana 12 postparto. Como conclusión, los puntos de corte de semana 20 y semana 12 son orientativos y de ninguna manera taxativos para diferenciar los diferentes tipos de hipertensión arterial. Vamos a hablar un poquito de la preeclampsia. Bueno, recién dijimos que es una enfermedad que afecta hasta el 5% de los embarazos. Hay 75.000 muertes maternas al año por preeclampsia, es un montón. Estas pacientes tienen 25 veces más riesgo de complicaciones severas, coagulación intramuscular diseminada, edema de pulmón, neumonía aspirativa, desprendimiento de placenta. Las más importantes son prematuridad para el feto y enfermedad cardiovascular en la madre a largo plazo. La preeclampsia es un factor de riesgo cardiovascular, se ha incorporado ahora como un factor de riesgo cardiovascular. Las pacientes con preeclampsia tienen 3.7 más posibilidades de hacer hipertensión crónica, 2.16 veces más posibilidades de hacer enfermedad coronaria y casi 2 veces más posibilidades de hacer stroke que los pacientes que no han tenido preeclampsia. La preeclampsia temprana, antes de la semana 34, se asocia con retardo de crecimiento intrauterino, mientras que después de la semana 34, que se llama tardía, se asocia más con obesidad materna y con neonatos grandes para edad gestacional, porque suelen también estas pacientes ser diabéticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Historia familiar, hasta el 55% de las preeclampsias se heredan, y esto tiene que ver con una alteración en el locus del gen que codifica el SFLT1, que es el receptor soluble del factor de crecimiento endotelial, que ya vamos a ver que tiene un importante rol en la patogénesis de la preeclampsia. La nulliparidad, los embarazos múltiples de edad materna avanzada, las fertilizaciones in vitro, que cada vez las vemos más, comorbilidades de la madre como diabetes, hipertensión crónica, obesidad, enfermedad renal, lupus, antecedentes de restricción de crecimiento o desprendimiento de placenta, las enfermedades molares y factores de riesgo negativos, es decir, que se asocian en forma inversa a preeclampsia, son el tabaco y las parejas sexuales prolongadas.
hace ya mucho tiempo que se está intentando, o que se ha descrito la preeclampsia, que es en 1600 ya había obstetras que decían que había muchas pacientes primigestas que hacían convulsiones y relacionaban esas convulsiones con isquemia placentaria. O sea que hemos avanzado en el tiempo, pero no hemos avanzado tanto tampoco porque la patogénesis de la enfermedad todavía no está clara. La definición que usamos de hoy en día, la actual, es la de la ACOG, que se modificó en 2013, donde dice que preeclampsia es hipertensión de reciente comienzo más proteinuria o daño de otro órgano blanco después de la semana 20. ¿A qué le llamamos daño de órgano blanco? Es decir, si no hay proteinuria, puede ser hipertensión con trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, con alteración de la función hepática, doble de enzimas hepáticas, insuficiencia renal, creatinina de más de 1,1, edema de pulmón o alteraciones neurológicas o visuales de reciente comienzo y que no pueden ser explicadas por otro motivo. ¿Cómo se clasifica la preeclampsia? Recién dijimos, placentaria temprana y materno tardía, y se toma como límite la semana 34. Esto está cambiando un poco porque se ha visto que a nivel de sangre periférica estas enfermedades, tanto la preeclampsia placentaria como la materna, que ya se la llama así, tienen un factor, o sea, una característica transcripcional similar, o sea, son genéticamente similares a nivel de sangre periférica y eso podría hacer rever un poquito esta definición. Severa o no severa, cuando hay preeclampsia severa, cuando la presión arterial es igual o mayor a 110, 160, 110, las enzimas hepáticas altas, dolor epigástrico con hipocondrio derecho persistente, aumento de la creatinina, edema de pulmón, alteraciones neurológicas y síndrome de HERP también se considera como preeclampsia severa. Ya no está más proteinuria más de 5 gramos, por lo menos para ACO ya no es más un criterio de hipertensión de preeclampsia severa. La eclampsia y el síndrome, bueno, la preeclampsia sobreagregada de hipertensión crónica, esto es muy común de ver, hasta el 25% de las hipertensas crónicas hacen preeclampsia, cuando recién dijimos que la incidencia de la preeclampsia es 5% en la población general. Bueno, las hipertensas crónicas tienen hasta 25% de posibilidades de hacerla, y como formas más graves, eclampsia y síndrome de HERP. La eclampsia, que son las convulsiones tónico-clónicas focales y multifocales que no pueden ser explicadas por otra causa, es decir, aseguramos que no haya encefalopatía hipertensiva, que no haya isquemia cerebral, que no haya hemorragia cerebral, que la paciente no esté con algún fármaco como sulfato de magnesio que pueda producir convulsiones. El 50% se da en las gestaciones pretérmino y el 21% se da postparto. En el 78-83% de los casos hay algún evento premonitorio, fundamentalmente referido a la parte neurológica: cefalea, hiperreflexia, fotofobia, visión borrosa y alteración del estado mental. La cefalea occipital o frontal que no calma con paracetamol es un indicativo de que puede aparecer una convulsión. Y hasta el 38% de los casos no tienen ni hipertensión ni proteinuria. Esto también es importante porque son pacientes que no tenemos en cuenta como pacientes potenciales para hacer una eclampsia. Y el síndrome de HERP, que se define por laboratorio, LDH de más de 600 o 700, dependiendo de dónde se lea, GOT y GPT al doble. La GOT aumenta más en el HERP que la GPT, esto se debe a la necrosis perifocal que hay, y eso puede servirnos a veces como diagnóstico diferencial de otras patologías. Las plaquetas menos de 100.000, dolor del epigastrio y hipocondrio derecho, esto es muy común en los pacientes que hacen HERP y se debe a distensión de la cápsula de Gleason, a edema del parénquima o a necrosis focal del parénquima hepático. El 30% se presenta o progresa postparto, o sea que hay que tener cuidado, y el 15% tampoco está precedido de hipertensión o de proteinuria, o sea que puede aparecer un HERP de la nada. Si la paciente tiene menos de 20 semanas, se recomienda tener en cuenta diagnósticos diferenciales, como puede ser una púrpura trombótica trombocitopénica, un síndrome urémico hemolítico, un lupus, un antifosfolípido, es decir, alguna entidad que pueda parecerse en el laboratorio al síndrome de HERP. ¿Cuál es la fisiopatogenia de la preeclampsia? Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Lo más importante es que existe una presentación superficial. Habitualmente lo que tiene que ocurrir, y lo vamos a ver en el próximo gráfico, es que la placentación, es decir, la invasión del trofoblasto, esta es la vellosidad coriónica, este es el trofoblasto, tiene que invadir la decidua y el miometrio del útero.
Esto es lo normal. Entonces lo que hacen las células trofoblásticas es transformar su fenotipo epitelial y endotelial y empiezan a recubrir el endotelio de la arteria espiralada y se necrosa, hay necrosis fibrinoide de la pared muscular. Entonces la arteria espiralada se transforma en un vaso de gran capacitancia y baja resistencia, porque no tiene capa muscular, se agranda, tiene más capacidad, más volumen de sangre, pero pierde la reactividad. Lo que ocurre en la preeclampsia es que esta invasión es defectuosa y por lo tanto solo ocurre, y no bien, en la decidua materna y no así en el miometrio, donde la arteria espiralada sigue siendo una arteria de alta resistencia y bajo volumen. Y esto es lo que le ocurre a la placenta. Por tener una placentación superficial comienza a haber isquemia placentaria. Estas son las arterias de la placenta, los vasos de la placenta, donde hay destrucción del endotelio, el endotelio está roto, donde hay permanencia de las fibras musculares, donde hay fibrosis intersticial y necrosis fibrinoide de las paredes. Entonces, la placentación superficial lleva a una reducción de la perfusión placentaria con hipoxia. Ahora, ¿esto por qué sucede? Por factores genéticos. Recién les dije que el locus del SFLT1 puede tener mutaciones y eso es uno de los factores genéticos que se involucran en la fisiopatogenia. Por factores preexistentes de la madre que tienen mecanismos en común. La diabetes, por ejemplo, tiene resistencia a la insulina y en la preeclampsia también hay resistencia a la insulina. Y factores inmunológicos. Y esto es interesante, las natural killers de la decidua hay natural killers que tienen que reconocer el HLA paterno que presenta la placenta. Cuando este reconocimiento halogénico no se produce, y esto sobre todo ocurre cuando hay cambio de pareja sexual, o por ejemplo cuando hay mucho tiempo entre un embarazo y el otro, más de 10 años, en ese caso no ha habido una actuación del semen expuesto a las natural killers del útero y por lo tanto el halo reconocimiento no existe y eso desencadena una respuesta inflamatoria inmunológica. Y lo otro que sucede a nivel inmunológico es que habitualmente el perfil de linfocitos T del embarazo es de TH2, es decir, hay T helper que secretan inmunoglobulinas no inflamatorias, como interleuquina 10. Cuando ocurre la preeclampsia, cuando hay preeclampsia y hipoxia placentaria, cambia el perfil de linfocitos T y pasa de TH2 a TH1 y por lo tanto los linfocitos empiezan a secretar linfoquinas que son inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, el TNF, el interferón y la interleuquina 2. Y todo eso es lo que lleva a la placentación superficial y a la reducción de perfusión. Esto ocurre en los primeros 2 trimestres y se llama síndrome placentario. Ahora, esto tiene consecuencia directa en la madre, síndrome materno, tercer trimestre, que es lo que habitualmente ya vemos nosotros clínicamente. Y acá es cuando vemos, lo que yo les explicaba recién, que aparece una BD, que es el SFLT1, que es un receptor soluble del factor de crecimiento endotelial. Y lo que pasa es lo siguiente, esto es el embarazo normal, ¿sí? Esta es la placenta, estos que están acá azules son receptores del factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario. Lo que tiene que suceder es que estos dos factores de crecimiento se tienen que pegar a los receptores para que haya una cascada a nivel del endotelio y haya homeostasis y salud vascular. Y con eso hay una placentación efectiva. En la preeclampsia, este factor está soluble, está despegado de la membrana, está dando vueltas en la circulación. Entonces lo que hace es atrapar a los factores de crecimiento y no dejar que los factores de crecimiento actúen en el receptor que debería actuar, que es el receptor de membrana. Por lo tanto, en este caso, se inhibe la señal del factor de crecimiento vascular, del factor de crecimiento placentario, generando disfunción endotelial y la preeclampsia. Y ya vamos a ver cómo el juego entre estos dos marcadores sirve también para el diagnóstico de la enfermedad. Y por último, esto genera un síndrome fetal con retardo de crecimiento intrauterino, con hipoxia fetal, y genera a nivel de la madre proteinuria y endoteliosis glomerular, el síndrome de Hell y la eclampsia, y la hipertensión, que la hipertensión se debe a un aumento de sensibilidad de los receptores de angiotensina 2, no se debe a que haya más angiotensina, porque los valores de angiotensina son normales, sino hay autoanticuerpos
que se dirigen al receptor AT1 y generan un agonismo a nivel de esos receptores y por lo tanto aparece la reactividad vascular. Este es el glomérulo, esto es el endotelio, esto que está acá es el endotelio, ese es el núcleo del endotelio, esta que está acá es la membrana basal, esas puntitas que se ven ahí son los pedicelos, pies de los podocitos, y este es el mesangio. Lo que se ve en esta endoteliosis es que el endotelio está muy grande, no deja ver la luz del capilar, acá tendría que haber sangre, luz, está muy tumefacto, y lo que llama la atención es la integridad de los pedicelos. Entonces se intenta explicar la proteinuria desde otros puntos porque no estaría explicada por desintegridad a nivel de los podocitos. Una de las posturas es que se pierde el glicocálice del endotelio y eso podría generar proteinuria. Otra de las posturas es que hay podocituria, y esa, porque se han encontrado podocitos en orina y esa podocituria podría favorecer también la aparición de proteinuria. Pero en definitiva esto es lo que le pasa al riñón. Entonces, los factores generan placentación superficial, hipoperfusión de la placenta con un síndrome fetal, alteración de los factores proangiogénicos y las consecuencias a nivel de la madre. ¿Para qué sirven los biomarcadores? Que era lo que yo les decía recién. Lo que se han estudiado todos los biomarcadores de todas las formas posibles, pero este es el estudio un poco más representativo. Lo que se estudia es el índice que hay entre SFLT1 y el factor de crecimiento placentario. Se supone que mientras mayor es este índice, es porque tengo más factor soluble y menos factor proangiogénico dando vuelta. O sea, es malo. Mientras más alto es el índice, se supone que no es bueno. Lo que hicieron en este estudio, en 550 mujeres, es ver qué valor predictivo negativo, qué valor predictivo positivo tenía este índice para diagnosticar preeclampsia. Lo primero que hicieron fue buscar un valor, esto es picogramos por mililitro, lo primero que hicieron fue buscar un valor que resultó ser 38 picogramos por mililitro del índice, que tuviera buena sensibilidad y buena especificidad. Así se empieza cuando alguien quiere utilizar un marcador bioquímico. Buscar cuál es el valor de corte que tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Y una vez que encontraron ese valor, se fijaron, en esto que está en recuadro, si las que no hacían preeclampsia tenían que estar por debajo y las que hacían preeclampsia tenían que estar por encima. Lo que mostró este estudio es que el valor predictivo negativo a una semana es muy alto. ¿Qué significa? Que si yo hoy le hago al paciente un índice y me da menos de 38, puedo estar casi segura de que no va a tener preeclampsia en la próxima semana. Un valor predictivo negativo alto. No va a tener la enfermedad si tiene menos de 38. Ahora, el estudio falló en valor predictivo positivo. Ellos buscaban valor predictivo positivo en las próximas 4 semanas. Ellos querían ver si tener más de 38 significaba que yo en las próximas 4 semanas iba a tener una paciente con preeclampsia, y en eso el estudio falló. Que es este dibujo. Al tocar, como toca el 38, significa que el marcador no sirve. Esto es valor predictivo negativo para una semana, y fíjense que el valor predictivo es bien alto, o sea, el 99%, y acá falló el valor predictivo positivo, y dio solo un 36%. Entonces, esta es una de las determinaciones que es útil no solo para diagnosticar preeclampsia, o en este caso particular para descartar que pueda aparecer preeclampsia en pacientes muy graves, descartas que la semana siguiente vaya a tener la enfermedad, sino que también sirve a veces para diferenciarla de otras patologías que se pueden parecer a preeclampsia, como por ejemplo un lupus, una nefropatía lúpica. En ese caso sirve el uso de estos biomarcadores, que en Córdoba se hacen, no se utilizan con frecuencia, pero se hacen. O sea que si yo sospecho que tengo una paciente que puede padecerlo, todas las semanas le hago para ver si la próxima semana no lo va a tener. Eso sería lo ideal, sí. Como le repetís, el ácido úrico, la creatinina, no se hace de rutina, todavía están en periodo de investigación. Pero cumpliría esa Pero función, eso sería la digamos. función, tener un marcador que vos puedas hacerlo y que sepas si la próxima semana va a tener o no la enfermedad. Ese es el valor predictivo, para eso sirven los marcadores. Tanto el negativo te sirve como el positivo te serviría. ¿Qué otras determinaciones son útiles? Y estas son las que conocen ustedes: creatinina plasmática, ácido úrico, proteinuria de 24 horas o índice proteína creatinina. Un índice de entre 0 menor a 0,13 y 0,15 tiene una sensibilidad de 88-99% de que la paciente tiene menos de 300 miligramos de proteinuria, o sea que sirve.
sedimento fresco en orina para descartar fundamentalmente patologías renales secundarias. El hematocrito, algunos hablan de que la preeclampsia está ahí en concentración, pero hay que tener cuidado porque a veces también hay hemólisis y por lo tanto es difícil interpretar el hematocrito. El recuento plaquetario para el caso de HEP. El fibrinógeno que se altera, pero se altera en casos ya muy graves. Frotis de sangre periférica para ver la hemólisis también en síndrome de HEP. La GOT y la GPT, recién le dije que la GOT aumenta más que la GPT y eso a veces puede servir para el diagnóstico diferencial con alguna otra patología. Y la LDH que aumenta tanto cuando hay hemólisis como cuando hay compromiso hepático. Esta sería la rutina que le podemos pedir a las pacientes en las que sospechamos preeclampsia o para seguirlas en el tiempo. El manejo general, consejo preconcepcional, la paciente tiene que saber si tiene muchos factores de riesgo, ya lo vamos a ver, tiene que saber que tiene chance de hacer la enfermedad. Manejo perinatal de la presión y las complicaciones, parto oportuno, no lo decidimos nosotros, lo decían los obstetras, pero no. Nos preguntan todo el tiempo si hay que sacar el bebé. Y la vigilancia postparto materna, que como vimos recién, el síndrome de HEP, la eclampsia, se pueden presentar en el postparto y hay que estar atentos. Este es uno de los manejos, en realidad cambia dependiendo de lo que uno lea, pero aproximadamente si tiene menos de 37 semanas y no tiene signos de severidad, ¿se acuerdan que vimos cuáles eran los signos de severidad? El manejo es expectante. Si tiene más de 37 semanas, parto. Si tiene más de 34 semanas, pero con signos de severidad o inestabilidad materna, se estabiliza la madre y se hace el parto. Si tiene menos de 34 semanas con severidad, maduración pulmonar y expectación en cuidados intensivos, porque tenemos un feto no viable. Y en caso de preeclampsia severa o eclampsia, siempre recordar usar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el sulfato de magnesio, continuar lo intraoperatorio y también en el postparto por el riesgo de eclampsia que decimos. ¿En qué casos no puede haber un manejo expectante? Bueno, cuando hay presión arterial no controlada, cuando hay cefaleas persistentes que nos pueden hablar de que hay una eclampsia en puerta, dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho que nos hablan de posibilidades de un HEP, alteraciones visuales, stroke, síndrome de HEP, insuficiencia renal, edema de pulmón, eclampsia o sospecha de desprendimiento de placenta. Y con respecto al feto, todo aquello que nos hable de que no hay un feto viable o que el feto no se encuentra en condiciones óptimas a nivel del útero. Es decir, la muerte fetal, los test, no estrés test que se hacen semanalmente, o aquellos fetos que tienen el ecodoppler, se hacen ecodoppler también de rutina, y los que tienen fin de diástole, elevada al fin de diástole, en la arteria umbilical también son pacientes que tienen que terminar con su embarazo. Manejo intra o extrahospitalario también es para discutirlo. Hay algunos que internan todas las preeclampsias, hay otros que las internan al inicio, las acomodan y después las siguen en forma semanal, en forma ambulatoria. Este es uno de las guías, que es la guía NICE, donde todas son admitidas al hospital. Le hacen, fíjense, de acuerdo a la hipertensión, leve, moderado, severa. Control de presión arterial 4 veces al día, acá más de 4 veces al día. No repetir la cuantificación de la proteinuria, y esto nos cuesta por la obstetra porque le hacen proteinuria de 24 horas todos los días al paciente cuando ya sabemos que tiene proteinuria. Y los análisis que vimos recién a la madre, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana. Es una aproximación, es decir, cada institución tiene su propio consenso. Y cada una de las guías que ustedes puedan leer tiene diferentes opiniones. La ACOP, por ejemplo, solo interna las preeclampsias severas, las preeclampsias no severas las manejan de forma ambulatoria, y la Sociedad Argentina de Hipertensión en Embarazo interna todas las preeclampsias, y después va viendo el manejo dependiendo de la evolución del paciente. Estas son las estrategias terapéuticas nuevas, se las voy a nombrar, que no son cosas que se utilicen en la actualidad, sino que son para el futuro. SFLT1 ligandos, estos son formas recombinantes del factor de crecimiento endotelial y del factor de crecimiento placental. Es decir, son formas sintéticas que se hacen en el laboratorio y se le inyectan a la paciente, esto está hecho en animales en realidad, se le inyecta a las ratas, a los ratones, y se ve que con eso, en modelos de preeclampsia, se reduce la hipertensión y se reduce la proteinuria, porque lo que estoy haciendo es aportar los factores de crecimiento que supuestamente están bajos porque están ligados a los receptores solubles. Eso ayudaría a la profundización de la presentación, digamos. Claro,
Claro, todo el mecanismo que probablemente ya no llegues a que se profundice la placentación porque probablemente pasó ya la semana 16, 18 y la placentación ya está en forma superficial. Pero sí ayudas al endotelio vascular, a que haya mayor bienestar en el endotelio vascular. La mayoría de las manifestaciones, el síndrome de Hell, las manifestaciones cerebrales, las manifestaciones renales, son todas por problemas endoteliales. Interferencia del ARN, esto es más barato que las isoformas recombinantes. Y lo que se hace acá es oligonucleótidos, ¿se acuerdan los nucleótidos? Adenosina, adenina, bueno. Se dirigen nucleótidos al ARN que está encargado de codificar el SFLT1. Entonces, se dirigen estos nucleótidos para bloquear la producción de SFLT1. Se meten en el ARN e impiden que el ARN siga sintetizando la proteína, ¿sí? Por ejemplo, una inyección endovenosa, esto es en rata, reduce el SFLT1 un 50% por 14 días. Y esto es interesante que no lo reduzca en su totalidad porque el SFLT1 existe en el embarazo normal y es fundamental para la homeostasis fetal. No hay que suprimirlo, lo que hay que hacer es tratar de reducirlo para que se parezca más a un embarazo normal. Hay otras moléculas pequeñas inhibidoras que también inhiben el SFLT1 que hasta ahora no han demostrado efectividad. La han demostrado in vitro, la han demostrado en cultivos, la han demostrado en animales, pero cuando se han hecho estudios maternos, como por ejemplo con sildenafil, con esomeprazol, con pravastatin y con metformina, no han demostrado en estudios en embarazadas que generen una menor incidencia de preeclampsia, o sea que están en vista. Y la aféresis, que esto sí es interesante, porque con la aféresis lo que yo hago es sacar el SFLT1. Lo que se está viendo es de usar columnas absorbentes con anticuerpos monoclonales, porque las columnas que se usan también remueven otras proteínas como fibrinógeno. Son de dextrosulfano, que son las que se usan para la hipercolesterolemia familiar, se usan en el embarazo, pero remueven un montón de otras proteínas que para la paciente con preeclampsia podría ser peligroso. Entonces sería ideal usar columnas con anticuerpos monoclonales que solamente se pegue el SFLT1, que es lo que ustedes quieren retirar. Con respecto al calcio, no sé si han leído que el calcio se lo puede dar como para prevenir la aparición de preeclampsia. Este es un metaanálisis de Cochrane, donde lo que se hizo fue ver qué pasaba si se daba más de 1 gramo versus placebo, y lo que se vio es que hay una reducción del riesgo de preeclampsia de un 55% a los pacientes que tienen riesgo de preeclampsia y que se les da más de 1 gramo de calcio. Fíjense que ese riesgo mejora todavía, baja más cuando la paciente tiene una baja dieta en calcio y baja aún más cuando tiene un alto riesgo de preeclampsia. Baja dieta en calcio son aproximadamente menos de 600 miligramos por día o menos de 2 raciones por día. Eso es lo que se toma en cuenta como baja dieta en calcio. Entonces el calcio está recomendado para los pacientes con dieta baja en calcio. ¿Cuál sería el mecanismo? No se sabe. No se sabe. No. Pero interesante. Es interesante. Eculizumab para el síndrome de Hell también es una opción que todavía está en estudio. Se lo ha utilizado para hemoglobinuria paroxística nocturna, para síndrome urímico hemolítico. Aparece en cordón umbilical en bajas dosis que no inhibirían el complemento, no se acumula en la mama, podría tener que ver, podría ayudar en el caso del síndrome de Hell cuando se activa la coagulación en estas pacientes. Los esteroides también es todo un tema. Hay algunas guías que usan los esteroides en el síndrome de Hell y hay otras guías que no los usan. En realidad lo único que se ha demostrado con los esteroides es que dándolos antenatal y sobre todo dexametasona más que betametasona mejoran el recuento plaquetario, pero no en forma significativa. O sea, mejoran, lo único que podemos lograr es que mejore el recuento plaquetario, pero no en forma significativa, o sea, no en todas las fases. Sulfato de magnesio reduce la eclampsia un 60%, fíjense, reducción de riesgo de 0,41 significa que la reducción es un 60%. Si yo trato una paciente que no tiene síntomas inminentes de eclampsia, tengo que tratar 129 pacientes para evitar que una haga eclampsia.
si yo trato pacientes que tienen síntomas referidos a la eclampsia o preeclampsia severa, tengo que tratar 36 mujeres para evitar un caso. ¿Sí? Y eso se llama el número necesario a tratar. Esto es para pacientes sin síntomas o preeclampsia no severa, y esto es para pacientes con síntomas o con preeclampsia severa. En insuficiencia renal, cuando damos sulfato de magnesio, controlar cada 4 horas, y si es más de 8 miligramos por decilitro, detener y controlar magnesio cada 2 horas. Y siempre mantener el sulfato de magnesio por 24 o 48 horas por parto, no se sabe exactamente cuándo. Dosis de carga y mantenimiento, 6 gramos, mantenimiento 2 gramos, reforzar la carga si hay convulsiones, y la mayoría de las guías no hacen dosajes de rutina, hacen controles clínicos cada 1 o 2 horas, ver que esté presente el reflejo rotuliano, que haya buen ritmo de diuresis, que haya buena frecuencia respiratoria, buena saturación de oxígeno, y solamente hacen dosaje cuando hay convulsión, o sea, cuando yo sospecho que tengo infradosis, o sea, un nivel subterapéutico, porque por algo está convulsionando, cuando tengo sospecha de intoxicación o cuando hay insuficiencia renal creatinina más de 1,1. En realidad, esto en la práctica clínica no se hace. Ver a un residente de obstetricia cada hora controlándole todo esto a un paciente que está con magnesio, no sé ustedes, yo no lo he visto. O nefrólogo, no solamente oncológico. Estos son los valores terapéuticos, depende de qué laboratorio tengamos, pero entre 5 y 9 miligramos por decilitro. Después aparece la pérdida del reflejo patelar, la parálisis respiratoria y el paro cardíaco. El antídoto es el gluconato de calcio, una ampolla endovenosa lenta, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un estudio donde lo que estamos viendo es si realmente la pérdida del reflejo patelar refleja estos valores, ¿sí? Porque lo que se dice es que en realidad vos podés perder el reflejo patelar y estar en dosis subterapéuticas, o tener reflejo patelar y tener valores ya de toxicidad, ¿sí? Un pequeño estudio que sale de esto. Y por último, la aspirina. La aspirina, supongo que sí la conocen y probablemente la usen. Se sabe que inhibe tromboxano a bajas dosis. Si hay problemas endoteliales en la preeclampsia, hay problemas con el tromboxano y las proteaciclinas, hay un desequilibrio entre tromboxano, un vasoconstrictor, y proteaciclina, que son vasodilatadoras, entonces nos viene bien inhibir el tromboxano. Ahora, ¿a qué dosis? Y los estudios dan entre 81 y 150 miligramos. Hay para todos los gustos. Incluso menos, hay estudios de 75 miligramos. ¿En qué momento del día? Hay algunos estudios que hablan de que es mejor en la noche por una cuestión cronobiológica. ¿Y en qué semana de gestación? Y ese es todo un problema porque no se sabe. Acá lo que yo les muestro son todos metaanálisis. Estos dos metaanálisis que ustedes ven acá arriba no mostraron diferencia en prevención de preeclampsia si se daba antes o después de la semana 16. ¿Por qué lo darían antes de la semana 16? ¿Qué estuvimos hablando hace un rato? Por la placenta, ¿sí? Se supone que si el problema está en la placentación y yo quiero cubrir el endotelio, sería ideal darla antes de la semana 16, sería la teoría. Bueno, estos dos metaanálisis no mostraron diferencia. Este tiene 9.200 pacientes en un grupo, 21.000 en otro, este 1.100, 3.000 Estos dos metaanálisis, los dos del mismo autor, este y este, sí mostraron diferencias significativas. Es decir, ellos demostraron que es mejor para prevenir preeclampsia darla antes de la semana 16 que después de la semana 16. Y también demostró este último metaanálisis, que es el más nuevo, del 2018, es que la aspirina reduce la preeclampsia pretérmino, pero no la preeclampsia término. Es decir, reduce la preeclampsia de menos de 34 semanas, pero no la preeclampsia tardía. Y hay dos hipótesis. Una es que sean enfermedades distintas con fisiopatologías diferentes, que recién dijimos que eso podría estar en duda porque los perfiles transcripcionales son similares. Y la otra opción es que en realidad lo que uno hace con la aspirina es correr la fecha de parto más adelante. Entonces, las preeclampsias que no aparecen temprano, con la aspirina yo las corro y terminan apareciendo más cerca del término. Y por eso no reduce las preeclampsias del término. Este metaanálisis dijo que miren, la reducción del riesgo dio 0,62, o sea, un 40% de reducción del riesgo de preeclampsia si la aspirina se da antes de la semana 16 y con dosis mayores de 100 miligramos. Las guías que
dicen, las guías dicen, por ejemplo, ACOG dice 81 miligramos, entre la semana 12 y la 28 la puedo empezar, siempre después de la semana 12, ¿sí? Primer trimestre no se da la aspirina porque es teratogénica. Entre la semana 12 y la 28, fíjense que se prolonga la semana y pone que es mejor menos de 16, si es menos de 16 mejor. Hasta el parto. ¿Y en qué pacientes? En pacientes que cumplen un factor de riesgo alto o dos factores de riesgo moderado. Entonces, ¿a quién le damos aspirina? A pacientes que hayan tenido hipertensión en embarazo previo, o enfermedad renal, o enfermedad autoinmune, o diabetes, o hipertensión crónica. O se la damos a aquellos pacientes que tengan uno de estos dos de estos. Primer embarazo, más de 40 años, más de 10 años en la última gesta, índice de masa corporal de más de 35, historia familiar de preeclampsia o gesta múltiple. Si tiene dos de estos, iniciamos aspirina, si tiene uno de estos, iniciamos aspirina. Y las NICE, 75 miligramos, más de semana 12, no dice hasta qué semana lo pueden poner, y hasta el parto. Algunas otras cosas de manejo, no reposo, no hace falta dar reposo en cama a los pacientes, sí alguna restricción de actividad en el último trimestre, el reposo con las piernas elevadas o el glúteo lateral izquierdo favorece a los pacientes hipertensas, no dieta hiposódica, limitar el aporte endovenoso de fluidos, por más que intentemos aportar más fluidos pensando que están hipovolémicas, porque hay riesgo de edema de pulmón. En eclampsia ya dijimos, si aparece una eclampsia, si ya recibían sulfato, hacer una nueva carga. En el GEP, dexametasona endovenoso, 10 miligramos cada 12 horas por 48 horas. Esto es FASMO 2017, o sea, ellos recomiendan hacer corticoides para GEP, si bien no hay una evidencia firme. Y por introducción de plaquetas, dependiendo del caso. ¿Alguna pregunta? Vamos a tratar de ver esto rápido, porque está cansado. La hipertensión crónica afecta el 10% de los embarazos y dijimos que el 25 o el 30% de las hipertensas crónicas encima tienen una preeclampsia. Hay pobres resultados maternos y fetales, sobre todo cuando hay hipertensión severa, más de 160-110, cuando hay daño de órgano blanco o cuando hay hipertensión secundaria. Riesgo de la madre, muerte, stroke, edema de pulmón, insuficiencia renal, cesárea, hemorragia postparto, diabetes gestacional. Los riesgos del feto, del neonato, muerte perinatal, restricción de crecimiento, pretérmino. Y algunos hablan de anomalías congénitas por el solo hecho de ser hipertensas crónicas. Hay algunos estudios de anomalías congénitas, sobre todo cardíacas. La hipertensión crónica se puede enmascarar en las primeras semanas del embarazo. Se acuerdan que dijimos primero y segundo trimestre, la presión arterial cae fisiológicamente y también cae en hipertensa crónica. Es algo que cumple la hipertensión crónica en el embarazo y es bueno que eso pase. Por lo tanto, nos puede enmascarar la hipertensión. Un 11% de las pacientes con hipertensión crónica embarazadas tienen proteinuria, probablemente debida a enfermedad renal o a la angiosclerosis. Primario, ¿cómo pueden ser la hipertensión crónica? Primaria o secundaria, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, hipertensión de guarda blanco, que ya habló el doctor, e hipertensión severa o no severa si es igual o mayor a 110, 160, 110. Causas de hipertensión secundaria, no vamos a ver porque recién las vieron. El 86 y el 89% son primarias, el resto son causas secundarias. ¿Y qué nos hace pensar en primaria? Un incremento gradual en la presión arterial, factores que tienen que ver con el estilo de vida del paciente, la obesidad, el sedentarismo, y la historia familiar de hipertensión, mientras que estas carecen de historia familiar en general y tienen otros síntomas y otros signos de otros datos de laboratorio que nos pueden hacer pensar en una etiología secundaria. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, bueno, ya lo dijimos recién, hasta el 25 o 30% de los pacientes. Acá nos va a ayudar el laboratorio, la trombocitopenia, la elevación de las enzimas hepáticas, la elevación del ácido úrico, a veces la proteinuria si tenemos un basal de la paciente del primer trimestre donde no tenía proteinuria. Hipertensión de guardapolvo blanco, en la población general se da un 15%, en el embarazo fíjense que se da un poco más. Este es un estudio prospectivo donde se hizo lo siguiente: se tomaron pacientes que tuvieran presión arterial alta en el consultorio, 155 pacientes, y se tomaron estas otras pacientes, tenían mapa ya con hipertensión, o sea, estas estaban diagnosticadas como hipertensas y estas tenían hipertensión de consultorio. Lo que se hizo con estas pacientes fue hacerle un mapa, y el mapa las reclasificó: hipertensión de guardapolvo blanco e hipertensión esencial.
Estas hipertensas de guardapolvo blanco, fíjense que son el 32% de las que aparentemente tenían hipertensión arterial, una prevalencia alta, 32%. Estas hipertensas de guardapolvo blanco, el 50% permaneció igual durante todo el embarazo y tuvieron buenos resultados. El 8% eran preeclampsias y el 40% hipertensiones gestacionales. Es decir, que la hipertensión de guardapolvo blanco no es para despreciar en el embarazo, sino que hay que tenerla en cuenta porque pueden ser pacientes que tengan factores de riesgo para hacer preeclampsia o algún otro tipo de complicación. ¿Cuáles son las consideraciones clínicas de hipertensión crónica? Bueno, lo mismo, consejo pregestacional para identificar posible daño de órgano blanco. Esto es importante porque si hay daño de órgano blanco o no hay daño de órgano blanco, el target de la presión arterial va a ser diferente. Vamos a bajar más la presión arterial en las pacientes que tienen daño de órgano blanco. Evaluar causas secundarias, como dijimos, optimizar las comorbilidades, sobre todo obesidad y diabetes, y revisar los tratamientos. Y ahora suspenderlos apenas sepamos que la paciente está embarazada. Bueno, el laboratorio inicial, que se parece mucho al laboratorio que hicimos para preeclampsia, lo que podemos hacer acá en las hipertensas crónicas es agregar un electro, un eco, un fondo de ojo, si queremos ver, revisar un poquito cómo están los órganos blancos, órganos ligados de hipertensión arterial, sobre todo si son pacientes que ya llevan un tiempo siendo hipertensas. Bueno, ya acá le agregué lo glicemia y el sedimento urinario. Y ahora vamos a ver los tratamientos y metas. Esto es en general para todas las hipertensiones, para la preeclampsia, para la gestacional y para la hipertensión crónica. Es decir, qué pacientes tenemos que tratar y a qué valores las tenemos que llevar. ¿Qué sabemos? Que la hipertensión severa se trata, eso está clarísimo. Más de 160, 105, más de 60, 110, dependiendo de lo que uno lea, hay que tratarlas por el riesgo neurológico, riesgo de stroke de la madre. ¿Qué otra cosa sabemos? Que pacientes que tienen daño de órgano blanco hay que llevar las cifras normales de presión arterial, menos de 140-90. Esto ya no es normal si pensamos en la nueva clasificación blanca, pero así todavía están definidas de esta forma. Y que no es bueno bajar la presión arterial diastólica a menos de 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la placenta no autorregula. Recién dijimos que las arterias aspiradas pierden el miometrio, por lo tanto no hay capacidad de autorregulación si la presión arterial baja. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo más importante, ¿qué hacemos con las pacientes que tienen menos de 160-110? ¿A quiénes tratamos y a quiénes no tratamos? Esto dicen las guías. Si uno se pone a ver las guías, termina mareado. Fíjense, en general se trata más de 160-110, esto es para no severo, ¿no? Es decir, no es severa la hipertensión, no la trato, pero ya deja de ser severa en 160-110 y ya la tengo que tratar como una emergencia. Es como raro, ¿sí? Entonces, las guías no son claras. Las guías, por ejemplo, Jacob está actualizando ahora en 2019. Y vamos a ver un poquito en qué se basan. ¿Por qué no tratan en general las guías de hipertensión no severa? Por este estudio. Este estudio, que es del 2002, es una meta-regresión, es un meta-análisis, es una regresión logística. Incluyó 34 estudios con 2.300 mujeres y se vio que reducir la PAM 10 milímetros de mercurio se relaciona con 176 gramos menos de peso nasal. Este es el estudio que evita que las guías sugieran tratar la hipertensión no severa. No se relacionó esto ni con el tipo de hipertensión ni con el tipo de medicamento que recibía el paciente, ¿sí? Ahora, después de esto aparecieron otros estudios. Este estudio, el CHIPS Trial, es la vedette de hipertensión en el embarazo. Lo que hizo este estudio fue un estudio prospectivo que se hizo en muchos centros, abierto y controlado, o sea, todo el mundo sabía que estaban recibiendo a los pacientes y en qué grupo estaban. Se tomaron pacientes de semana 14 y 34 con hipertensión no severa, menos de 160-110, que es lo que queremos saber, no proteinúrica, o sea, no preeclampsia, hipertensión crónica o gestacional podía ser. Y lo que se hizo fue, a un grupo se le bajó la diastólica a 85 milímetros de mercurio y a otro grupo se le bajó a 100 milímetros de mercurio. Lo que ellos querían ver era por lo menos una diferencia de 5 milímetros de mercurio de diastólica en cada grupo para ver qué pasaba con los resultados maternos y con los resultados fetales. Se sugirió la betalol como primera línea de tratamiento, pero cada médico podía usar lo que quisiera.
Y lo que ellos vieron fue pérdida de embarazo o cuidado neonatal por más de 48 horas en UTI, complicaciones secundarias que tenían que ver más que nada con complicaciones maternas severas y otros outcomes como preeclampsia, hipertensión severa y crecimiento fetal. ¿Qué encontraron? Bueno, a cada paciente tenía que ir siguiéndola con un algoritmo. La que tenía que tener 100 milímetros de diastólica podía tener, fíjense, entre 100 y 104, y la que tenía que tener 85 se podía manejar entre 81 y 85. Este era el algoritmo que tenían que cumplir los médicos en consultorio cuando la paciente venía a control, ¿sí? Para poder mantener una diferencia de al menos 5 milímetros de mercurio. Bueno, lo que encontraron fue que la presión sistólica de un grupo versus el otro grupo hubo una diferencia de 5.8 milímetros de mercurio. Fíjense, 138,8 versus 133,1 de sistólica, o sea, 5.8 milímetros de mercurio de sistólica de diferencia. Pero lo que ellos estaban más interesados, y el objetivo del estudio era la diastólica, no lograron los 5 milímetros de mercurio, 4.6, pero diferencias significativas en los dos casos. No hubo diferencia en outcome primario y secundario, no hubo diferencias entre hipertensión crónica y gestacional. Todo esto ajustado, por supuesto, para tipo de hipertensión, uso antihipertensivo, diabetes gestacional y adherencia al algoritmo que yo les mostré. Esto es, pérdida de embarazo, no hubo diferencia, fíjense que el riesgo es 1.14, no hubo diferencia en cuidado neonatal, el riesgo es de 1, todo lo que sea cercano al 1 no tiene significancia estadística, y pequeño para la gestacional tampoco tuvo diferencia significativa. Que esto es interesante porque esto estaría un poco en contra de lo que decía el estudio del 2002, que tratar la hipertensión en no severas genera niños más pequeños al nacer. Y en lo que sí hubo diferencia fue en uno de los outcomes secundarios, que era hipertensión severa. ¿Sí? Episodios de hipertensión de más de 160 a 110, donde hubo una diferencia bastante significativa. ¿Sí? O sea, estar en el grupo de 100 milímetros de mercurio generaba un riesgo 1.8 veces más alto de generar un episodio, de tener un episodio de hipertensión severa. Conclusión, el control menos estricto de la presión arterial se asocia a mayor frecuencia de hipertensión severa. Después viene este otro estudio que es un metaanálisis donde pasó más o menos lo mismo. Esto es peso al nacer, ¿sí? No hubo diferencia estadísticamente significativa en peso al nacer. Estos son todos los estudios que reportaron peso al nacer, porque no todos lo reportaban, y no hubo diferencia significativa. Y este estudio, al igual que el anterior, encontró que hubo una reducción en hipertensión severa al comparar tratamiento versus no tratamiento en pacientes con hipertensión no severa, con una reducción de riesgo de casi 70. Así que son dos estudios. Y por último, el metaanálisis más nuevo, que es del 2018, que vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir, bueno, miremos qué pasa con estas presiones arteriales que habitualmente no se tratan, según las guías, veamos qué pasa si comparamos a la que se le dio droga versus a la que no se le dio, a la que se le dio droga y a la que se le dio placebo, o comparamos dos drogas diferentes. Y lo que ellos encontraron fue también reducción a la mitad de hipertensión severa, de episodios de hipertensión severa. No efecto en proteinuria o preeclampsia, o sea, tratar la hipertensión no severa no reduce la preeclampsia, y tampoco hubo efecto en resultados neonatales donde estaba incluido pequeño parénquima gestacional. Conclusión, el tratamiento de la hipertensión leve moderada reduce a la mitad los episodios de hipertensión severa sin afectar el crecimiento fetal. Ahora, con estos tres estudios que hablan de que tratar la hipertensión no severa reduce los episodios de hipertensión severa, la pregunta que uno se tendría que hacer es ¿qué pasa si la paciente tiene hipertensión severa? ¿Es importante o es solamente una cifra alta de presión arterial? Porque si tratar la hipertensión severa no genera, si tratar la hipertensión no severa no genera resultados maternos o fetales mejores, tampoco tiene sentido exponer a la paciente a un tratamiento. No hay mucho sobre el tema, lo que sí se hizo fue un análisis secundario del CHIPS. El CHIPS, que fue el primer estudio que yo les mostré, que era diastólica 85 versus diastólica 95 versus diastólica 100,
Se hizo un análisis secundario. Una vez que el estudio estaba completo, dijeron, bueno, miremos qué pasa con las hipertensas, con las pacientes que hacen hipertensión severa. ¿Qué les pasa a esas pacientes que hacen hipertensión severa? ¿Es realmente diferente tener hipertensión severa que no tenerla? Entonces se hizo este estudio donde lo que se encontró es que la hipertensión severa se asoció con mayores tasas de outcome primario perinatal, que era pérdida de embarazo o alto nivel de cuidado neonatal por más de 48 horas. Los episodios de hipertensión severa se relacionaron con peso al nacer menos del percentil 10, se relacionaron con preeclampsia, con pretérmino y con elevación de las enzimas hepáticas. Todo esto en forma significativa. Y este riesgo obviamente fue independiente de la preeclampsia, porque obviamente tener preeclampsia ya me genera un riesgo para todas estas cosas. Entonces lo que hizo el estudio fue ajustar para preeclampsia, para que la preeclampsia no interfiriera en el resultado, y a pesar del ajuste siguió siendo significativo para outcome primario y para algunos outcomes secundarios. La conclusión que sacan los autores es que la hipertensión severa no es solo presión arterial elevada alta, sino que es un outcome clínico o un resultado clínico que es digno de evitarse. Conclusión, parece haber evidencia a favor de tratar la hipertensión leve moderada, aunque aún no se ve reflejado en las guías internacionales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya terminamos. ¿Qué drogas son eficaces y seguras para usar en el embarazo y en la lactancia? Ninguna. La mayoría de las drogas que usamos, la mayoría son C. Algunas, como la alfa-metildopa y la hidrocloroquina ácida, son B. Obviamente que mejor es A y peor es X, ¿no es cierto? Esa sería la forma de clasificar de la FDA las drogas con respecto al embarazo, los riesgos de las drogas con respecto al embarazo. Y esto se basa en que no hay estudios. O hay estudios en animales o no hay estudios ni siquiera en animales. Para tratar hipertensión crónica, hipertensión gestacional o preeclampsia no severa, alfa-metildopa, la betalol se pelean por el primer lugar, dependiendo de la guía que uno lea. La betalol podría ser un poquito más efectivo que alfa-metildopa. Fíjense, B, C y C. Esto lo van a encontrar en las dosis, o ya las manejan, lo van a encontrar en cualquier libro. Alfa-metildopa, agonista alfa-adrenérgico, beta-bloqueante no selectivo. Y con respecto al nifedipina, esto sí es interesante, se recomiendan los preparados de liberación lenta, que también es una lucha con los obstetras porque usan mucho los preparados de acción rápida, y bajan la presión rápidamente y generan aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas tres drogas se pueden utilizar en cualquier trimestre del embarazo para tratar hipertensión, no severa. ¿Qué pasa con los diuréticos? Muchas veces entendemos que hay un diurético en una embarazada y como que nos da como cierto cosquilleo. Depende de lo que uno lea, por ejemplo, continuar con tiazidas en pacientes que ya estaban medicadas, valorar bajar la dosis o combinarlas con algún otro medicamento. Para las guías NICE directamente no están recomendados por el riesgo teratogénico y las alteraciones electrolíticas, y para las guías europeas tampoco están recomendados en pacientes con reducción de volumen plasmático. Se utilizan, son de segunda línea, y en realidad la evidencia, cuando uno lee la evidencia y busca los trabajos, no es tan dramático usar diuréticos en el embarazo. Se pueden seguir. La hipertensión severa, más de 160-110, es una emergencia. Hay un defecto en la autorregulación cerebral en estas pacientes, sobre todo las hipertensas crónicas con preeclampsia, stroke y encefalopatía mucho más frecuente, mucho más común, sobre todo relacionado con la presión arterial sistólica. Iniciar tratamiento en los próximos 30-60 minutos que tengo el diagnóstico. Objetivo, sistólica entre 140 y 150 y diastólica entre 90 y 100. Recordar mantener la presión arterial diastólica por encima de 80. Y sulfatar, ¿sí? Porque es... ¿Qué drogas uso? La betalol y nifedipina. La betalol endovenoso, que actúa un poco más rápido, y nifedipina. Acá sí puedo usar las cápsulas de liberación rápida, no la sublingual, la cápsula de liberación rápida, con un efecto a los 5-10 minutos. Nitroglicerina y nitroprusiato se dejan para ya hipertensiones que son refractarias al tratamiento habitual. Esto es simplemente para mostrarles los cambios hemodinámicos de la betalol y la nifedipina en la hipertensión severa, porque se hablaba mucho de que bajar la presión arterial con estas drogas podría generar hipoperfusión placentaria.
este es un trabajo prospectivo que se hizo, labetalol versus nifedipina, y se vio eficacia y seguridad del feto. Le daban nifedipina 10 miligramos bioral cada 15 o 30 minutos por 3 dosis, y labetalol 20 miligramos, 40 miligramos, 80 miligramos, hasta una dosis máxima de 220. ¿Sí? No hubo hipotensión y no hubo diferencia en frecuencia cardíaca materna y fetal en este trabajo de 30 pacientes. Lo que se vio es que, esto es labetalol, lo que se vio es que bajaba significativamente la presión arterial, de 166 a 129, de 118 a 88, dentro del rango seguro la diastólica, y lo que se vio a nivel de las arterias umbilicales de la arteria cerebral media del feto es que no había cambios significativos en el pre y en el post tratamiento. O sea que antes de darle, yo tenía un Doppler y después de dar la medicación tenía más o menos el mismo Doppler. No había cambios significativos, no había hipoperfusión placentaria. Y no hubo diferencias entre labetalol y nifedipina con respecto a los índices del Doppler. Dar cualquiera de los dos es relativamente seguro para la paciente y para el feto. Y este otro estudio es un estudio también chico, 120 mujeres, pero es para mostrarles, un estudio nuevo para mostrar eficacia del labetalol endovenoso versus nifedipina. Se hizo algo parecido a lo que vimos recién, pacientes con hipertensión severa, se les daba labetalol endovenoso en dosis crecientes o se les daba nifedipina bioral en forma reiterada, y se midió tiempo en alcanzar el target de 150 a 100, había que bajar de 150 a 100, y la cantidad de dosis que se necesitaba, y salió favorecida nifedipina. Esto es labetalol, esta es nifedipina. Nifedipina tardó menos tiempo en bajar la presión arterial y se dio menos cantidad de dosis. Es un estudio, pero bueno, puede salir. Esto es lo que pasa, la nifedipina baja más rápido, sobre todo después de los 15 minutos, la presión arterial. ¿Y qué pasa en el postparto? Que recién nos dijimos que es importante. La presión arterial sube a partir del tercer día. Entonces, no tenemos que dejarnos estar con las pacientes hipertensas crónicas y creer que la dosis que le estamos dando está bien, o bajarle la dosis o suspender la medicación. La mayoría de los stroke ocurren en este periodo. Las más propensas, pacientes con hipertensión crónica y preeclampsia. En la preeclampsia suele invertirse el patrón DIPER, o sea que son pacientes que suelen necesitar más dosis a la noche. Volver al antihipertensivo pregestacional, sobre todo si durante la gestación la tuvimos con alfa-metildopa, porque la alfa-metildopa se relaciona con depresión en el posparto, entonces hay que tratar de volverla al medicamento que tenía antes la paciente. ¿Qué drogas podemos usar en la lactancia? Labetalol, captopril, enalapril, nifedipina, entre otras, con seguridad. Evitar metildopa por la depresión y los diuréticos. Dosis de hasta 50 miligramos de hidroclorotiazida no se han asociado con reducción de la producción de la leche materna. Evitar los AINES por el mecanismo hipertensor que tienen, y monitoreo domiciliario de la presión. La paciente se tiene que controlar por 1 a 2 semanas, por lo que decíamos recién, ¿sí? Hasta que logremos acomodarle la cita. Bueno, ahora hablen ustedes. ¿Qué hacemos con esta chica? 32 años, primigesta, semana 16, antecedente de hipercalciuria, medicada con diuréticos, con estas cifras de presión arterial. ¿Es hipertensión crónica o hipertensión gestacional? Semana 16. Crónica. Si vamos a hacer clásicos, le decimos que es hipertensión crónica. ¿Puede no serlo? Sí, puede no serlo, lo veremos después. ¿La tratan? Si tienen dudas, porque la clase sirvió. Tratándola se reduce la... El río de la hipertensión severa. Bien. Entonces, si yo me guío por las guías, no la trato. Si yo leo... Exactamente. Si uno se basa en los nuevos estudios, uno diría probablemente esta presión diastólica haya que bajar. Hay un estudio que se está haciendo ahora en Estados Unidos con 4.700 pacientes incorporadas antes de la semana 18 de embarazo, donde lo que se va a hacer es ver qué pasa, tratar menos 140-90 versus no tratar. O sea que ese estudio también va a dar un poco de aire para resolver esto. ¿Te suspenden el diurético? Yo no se lo suspendo. Pasó el primer trimestre, lo que podemos hacer es bajarle un poco la dosis y agregarle otro antihipertensivo. ¿Sí? ¿Y le dan aspirina? Sí. Si suponemos que es hipertensa crónica, tiene uno de los factores de riesgos severos más importantes,
estamos en una edad una edad gestacional en la cual podemos pensar que la aspirina todavía tiene algo para hacer, así que sí, le podemos dar y tratarla con aspirina. Calcio en este caso. Y tenés que mandarla al nutricionista y si come poco calcio, sí, le podés dar. No, termino con esto que salió el mes pasado y que habla de justamente la investigación farmacológica en la mujer embarazada, si no es tiempo de hacer algo. Como ustedes ven, todo es extrapolado a la población general, hay muy pocos trabajos hechos en embarazada, y esto es importante no solo para los que hacemos investigación clínica, de animarnos a hacer investigación clínica, sino de ustedes, los médicos que están al lado de la paciente, y cuando son invitados a algún estudio, tratar de participar para generar mayor evidencia y poder tomar decisiones con una mayor justificación. Nada más.